¿Alguna vez a ustedes les ha gustado viajar en el tiempo? Se han hecho muchas películas de viajes al pasado y como que la imaginación se desborda, ¿no? Si pudiéramos viajar al ayer y visitar un poco ciertas épocas, todos tenemos nuestras épocas favoritas. Pues la Biblia es un libro que es un viaje al pasado y, y gracias a ella, por su carácter histórico que tiene, a pesar de que la ciencia hace su trabajo y decide qué es histórico y qué no, pero la Biblia es un documento impresionante acerca del pasado y nos permite viajar al ayer de una forma increíble. Por ejemplo, de la mano del profeta Daniel, casi podemos pasear por la corte de Babilonia y llegar a conocer a uno de los grandes reyes que han existido, como es Nabucodonosor, y ver qué le interesaba y qué cosas pasaron. Y no sé, es como vivir poco en aquella época, ¿no? Y lo mismo podemos decir de Darío. Podemos llegar a conocer nada menos que a uno de los grandes reyes medopersas, como es Darío, y leer alguna anécdota que pasó entre Daniel y el rey Darío. Y hay otros personajes bíblicos muy interesantes, como la reina Esther, y podemos vivir un poquito en ese libro, en la corte medopersa del rey Jerjes I, ¿no? Asuero. Y al leer la historia de Esther, pues es un poco estar en aquella época y cómo era la gente y qué cosas les preocupaba y qué cosas pasaron. Es un poco todo eso. Y si nos metemos en libros como Esdras y Nehemías, es un poco conocer algo más del rey medo-persa Artajerjes por las cosas que ocurrieron en ese momento. Y bueno, podemos llegar más atrás si queremos y conocer los tiempos más antiguos. Pues, por ejemplo, eh, tener una idea de cómo eran los antediluvianos, y nos quedamos sorprendidos de la cantidad de años que vivían bueno, y el diluvio que acabó con ellos. Y podemos irnos en el tiempo más atrás y pasear un poquito por el jardín del Edén. Es decir, la Biblia está cargada de historia. Es como pasear por el tiempo. Según qué páginas de la Biblia abres, pues te paseas por una época o te paseas por otra, de una forma ejemplar. Fijaros lo que dice Elena G. de White en el libro de la educación, página 173. Ella dice, la Biblia es la historia más antigua y abarcadora que poseen los hombres. Ilumina el lejano pasado en el cual en vano trata de penetrar la investigación humana. La Biblia es, repito, la historia más antigua y abarcadora que poseen los hombres. Es como viajar en el tiempo, porque nos permite poder estar en una época o en otra y conocer algunos personajes de ese momento, cosas que ocurrieron, y eso es una ventaja para la ciencia muy grande. Qué pena que la ciencia haya decidido dejar la Biblia a un lado, porque es una fuente de información increíble. La ciencia es algo muy bueno para estudiar el presente. La fama de la ciencia se ha desarrollado en su estudio del presente. ¿Por qué? Porque la ciencia está basada en datos, ¿sí? Y para obtener datos yo necesito poderlos observar, es decir, poderlos estudiar empíricamente. Empíricamente quiere decir que yo los tengo que percibir por mis sentidos. Tengo que poderlo ver, escuchar, tocar, medir, pesar. Entonces la ciencia está basada en lo empírico, en lo que yo puedo percibir por mis sentidos. Por lo tanto, para estudiar el presente es genial. Si yo quiero estudiar la fotosíntesis, pues hay millones y millones de plantas en todo el mundo
que están realizando la fotosíntesis hoy. Entonces yo puedo estudiarla y dedicarle el tiempo que quiera porque la fotosíntesis está constantemente realizándose. Y no solamente la puedo estudiar yo, sino que la puede estudiar cualquier científico de cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis es algo que ocurre hoy. Pero el problema para la ciencia es cuando se ocupa del pasado. Y entonces esa ciencia que ha adquirido fama y autoridad y confianza al investigar el presente, cuando trata de explicar el pasado, pues está muy limitada esa ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia, acabamos de decir que está basada en datos observables, analizables. Y si el pasado ya pasó, ya no está. Por lo tanto, ¿cómo puedo conseguir todos los datos necesarios para hacer una buena evaluación del pasado? Pues es muy complicado, porque cuando una cosa ocurre y ya pasó, conforme van pasando los años se van perdiendo información. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, aquí les voy a mostrar, esto es el resto arqueológico de una cerámica de la época de los romanos, ¿sí? Una vasija, ¿sí? Esto concretamente es el asa. Y falta el resto de la vasija, solamente tengo esto. Esto es todo lo que me ha quedado. Claro, en la época romana existía el alfarero que la hizo y posiblemente se sabría el nombre del alfarero y dónde vivía el alfarero y quién compró esta jarra y para qué la usó y qué forma tenía y todos los detalles habidos y por haber. Pero, bueno, el barco que la transportaba se hundió, fue a caer al fondo del mar, estoy hablando del mar Mediterráneo, y hoy nos hemos encontrado solamente esto. ¿Qué ha pasado? Pues que hemos perdido mucha información. Desde la época romana en que esto se construyó a hoy, pues hay muchas cosas que ya no están con nosotros. No conocemos el nombre del alfarero, no sabemos quién lo compró, ni para qué lo usó, ni siquiera sabemos dónde vivía ni de qué ciudad es. Es decir, hay mucha información que no tenemos. Eso es lo que pasa con la historia, que conforme pasan los años de acontecimientos del pasado, vamos perdiendo información. Y ahora para reconstruir el pasado, pues es muy difícil, porque no tenemos todos los datos. Hay que pensar que la ciencia se alimenta de datos. Si no tenemos datos, o si tenemos muy pocos datos, la posibilidad de error es muy grande. Y entonces, en base a unos pocos datos, hay muchas posibilidades de equivocarnos a la hora de evaluar el pasado. Y eso es lo que ocurre. Cuando yo, sobre todo, cuanto más atrás me voy en el tiempo, menos datos tengo. Cuanto más antiguo es el fenómeno o la historia que quiero estudiar o el pueblo que quiero analizar, cuanto más hacia atrás me voy, menos datos tengo. Pues han habido guerras, en las guerras se destruye, se quema todo, hay muchas bibliotecas que se han destrozado, hay muchas tablillas que se han perdido. Entonces, ¿qué ha quedado hasta el día de hoy? Pues una pequeña parte del total. Entonces, evaluar ese pasado o estudiarlo en base a los pocos datos que nos han quedado, pues resulta muy difícil. Y la posibilidad de equivocarnos es muy alta. Entonces, eso es lo que ha hecho la ciencia. Ha arrinconado la Biblia, que es un testimonio del pasado, y solamente se basa en los datos que se obtienen por la arqueología, por ejemplo, para reconstruir el pasado. Entonces, como la evidencia no es muy abundante, sobre todo estoy hablando del pasado remoto, pues es muy difícil reconstruirlo en base a las evidencias que tengo. Entonces, para eso, la Biblia es un tesoro. De verdad que es un tesoro, porque contiene muchísima información del pasado. Por ejemplo, vamos a Génesis
capítulos del 1 al 11. Pues fijaros ahí qué datos tengo. En 11 capítulos nada más. Tengo la creación, donde se describe cómo un ser inteligente como es Dios fue capaz de crear una naturaleza como la que vemos hoy, ¿no? Pues eso es un testimonio, porque nos dice cómo Dios fue cada uno de los días de la creación creando cosas, hasta crear la naturaleza. ¿Tenemos evidencias de eso? Sí, pues muchas evidencias, no pocas. Es decir, si nosotros nos ponemos a estudiar la naturaleza, pues contiene muchas evidencias que se nota que ha sido creada. Os voy a citar alguna, porque de cada hito histórico no podemos aportar toda la información, pero por ejemplo, respecto a la creación, cuando tú la estudias, la encuentras enormemente compleja. Conforme avanza la ciencia y vamos estudiando a los seres vivos, los encontramos cada vez más complejos, más y más complejos. Desde cuando Darwin escribió Su origen de las especies a hoy, pues conocemos muchísimo más la naturaleza que entonces. Y por lo tanto, una naturaleza tan compleja, lo normal es que haya sido creada por alguien, porque la naturaleza, a través de las leyes del azar, no puede crear cosas tan complejas. Por ejemplo, otro detalle de la creación, el origen de la vida. ¿Cómo explicamos el origen de la vida? ¿Cómo se originó? ¿Cómo pasó de la no vida a la vida? ¿Cuál sería la explicación del origen de los seres vivos? Nadie sabe, creedme, nadie sabe. Pero los científicos que no tienen ningún dato de ese momento, pues lo que hacen es inventar, claro, imaginan. Pero no hay datos sobre el origen de la vida. ¿Cómo se originó esta? No hay información de ese origen. Quizá podría ser, tal vez, lo más seguro, hipótesis va, hipótesis viene, pero no hay evidencias de ese origen de la vida. Bueno, pues la Biblia nos habla de dónde está el origen de la vida. O sea que es un documento realmente importante. Otro dato, por ejemplo, de que ha habido creación es la sabiduría que encontramos en la naturaleza. Es que está muy bien hecha la naturaleza. A pesar de que el pecado la ha degradado mucho, es como un cuadro de un gran pintor, que una cosa es el cuadro recién pintado por el autor y otra cosa a lo mejor ese cuadro 500 años después, donde lo han atacado los hongos o la humedad o ha habido un incendio. Es decir, el cuadro recién pintado está mucho más bonito que después de que ha pasado tanto tiempo y vete a saber por qué avatares ha pasado ese cuadro. Pero no deja de ser un cuadro que está bien pintado. La sabiduría que encontramos en la naturaleza es impresionante. Es tan impresionante que se habla hoy de biomímesis. ¿Sí? Biomímesis es biomímesis, bio, vida, y mímesis es imitar la vida. Es decir, hoy día hay ingenieros, arquitectos, ¿sí? Agricultores, industriales, que están estudiando la naturaleza para aprender de ella. Porque está tan bien hecha, pues estudiar, por ejemplo, una cucaracha. La cucaracha yo sé que nos da asco y son un animal, pero la cucaracha está muy bien diseñada, muy bien hecha. Es capaz, ¿sabéis qué es el animal que a mayor velocidad va? Corre más deprisa que un leopardo. El leopardo es uno de los animales más rápidos, más veloces. Puede llegar a 120 kilómetros por hora. Evidentemente una cucaracha no va a ir a 120 kilómetros por hora, pero en relación con su tamaño, la velocidad de la cucaracha es mayor. Pues ahí tenéis los ingenieros estudiando cómo puede ser, cómo está hecha la cucaracha para que pueda tomar esa velocidad tan grande. Aparte que pasa de 0 kilómetros por hora a una gran velocidad en casi un instante. Y que es capaz de cambiar de dirección. Bueno, es increíble. Y lo mismo podría hablar de la mosca. No quiero poner los ejemplos de animales muy sofisticados, sino animales domésticos que nos encontramos con ellos casi en el día a día. La mosca es increíble, el vuelo de la mosca. ¿Y cómo es la libélula?
¿Y cómo vuela? ¿Cómo hace? Pues los ingenieros han estudiado todo eso. Hoy día hay una agricultura, por ejemplo, muy avanzada, que está estudiando cómo es la cosa en la naturaleza, porque la naturaleza presenta una altísima productividad. Cómo hacer que nuestros cultivos produzcan más. Y entonces hoy día se hace una agricultura que es una imitación de cómo funcionan las cosas en un ecosistema. Entonces se estudian los ecosistemas, como por ejemplo un bosque, para ver cómo funciona la productividad allí e imitarlo y aplicarlo después a la agricultura. La naturaleza es que presenta una calidad de diseño que hoy día la ciencia la está estudiando con fines para aplicar a la tecnología. Y ahí tenéis arquitectos estudiando un termitero para ver cómo está hecho, cómo las termitas hacen un termitero, que tienen un sistema de aireación fenomenal a cero costo, porque construyen una serie de galerías hechas de tal manera que tienen aire acondicionado todo el tiempo. Es decir, dentro de un termitero la temperatura es constante. Entonces ahí tenéis a los arquitectos tratando de ver cómo es la cosa para construir edificios que permiten ese sistema de aireación y nos ahorraríamos muchísimo dinero sin necesidad de aparatos con la electricidad que consumen. Es decir, podríamos poner muchos ejemplos de la naturaleza. ¿eh? El ajuste fino para la vida. No sé si alguna vez os habéis pensado, pero el que nosotros podamos vivir en este planeta es un enorme milagro. Solamente un diseñador inteligente puede haber pensado en un sistema así. Tenemos un sol que es una maravilla de estrella, el tamaño que tiene, ¿sí? El color que tiene, porque el color de la estrella tiene mucho que ver con la temperatura, el calor que produce. Cuanto más rojo es una estrella más fría, cuanto más blanca o azul es una estrella más caliente. Entonces, si nuestro sol fuera rojo o fuera blanco o azul, no podríamos estar aquí porque o nos enfriábamos o nos asábamos. Pues tenemos el sol de un tamaño, de un color adecuado y está a la distancia adecuada. Está casi alrededor de 150 millones de kilómetros. Pues si estuviera más cerca no lo aguantaríamos porque el sol calienta mucho. Tiene que estar a cierta distancia para que no nos dañe. Y si el sol lo alejamos más es un desastre, porque también nos enfriamos, ¿sí? Y luego el movimiento de rotación. No es un capricho que la Tierra tarde 24 horas en dar un giro, porque si la velocidad fuera mayor o menor de rotación y el día durara menos o más, también da problemas para la vida. ¿Y qué decir de la atmósfera? Tenemos una atmósfera que eso es una maravilla. Cómo filtra las radiaciones solares negativas y deja pasar las positivas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Necesitamos oxígeno para respirar, pues ahí está en la atmósfera el oxígeno. Y las plantas necesitan CO2, pues también tiene CO2, pero los porcentajes están muy estudiados. No es un capricho que haya un 21% de oxígeno o un 0,03 de CO2. Está en la proporción todo para que la vida se mantenga. Y podríamos seguir. Es decir, la naturaleza sí contiene muchas evidencias que muestran que la naturaleza fue creada. Lo que pasa es que, bueno, los científicos se empeñan en quitar a Dios de la naturaleza y tratar de explicarla sin Dios. Pero la naturaleza apunta a Dios por todos los lados. Hay muchísimas evidencias que muestran de que ha tenido que tener un diseñador que la haya pensado para que sea tan perfecta, tan compleja, tan aplicada a las cosas para que tú y yo podamos estar aquí. Y si nos metemos en las máquinas moleculares de la célula, es decir, si nos metemos en la célula, ahí encontramos una maquinaria, así como lo digo, una maquinaria molecular, que son obras maravillosas de ingeniería, pero además microscópicas, es decir, son pequeñísimas máquinas moleculares, complejísimas, que funcionan de una forma maravillosa. Y gracias a eso podemos estar vivos. Pues, los orgánulos celulares como las mitocondrias,
en los animales o los cloroplastos en las plantas, gracias a todos esos orgánulos celulares y la maquinaria molecular que hay ahí dentro, pues la vida es posible. Por eso es tan difícil explicar el origen de todo eso. Por eso decía hace un momento que el origen de la vida, no hay datos que hablen del origen de la vida. Así que la ciencia lo tiene que imaginar, que no hay fósiles del origen de la vida. Bueno, podríamos decir muchas cosas de la creación, pero tenemos que avanzar. ¿Qué viene después de la creación? Pues viene el jardín del Edén. ¿Sí? En esa creación no solamente Dios crea el planeta, crea los animales, nos crea a nosotros, sino que también busca un medio donde coloca a la especie humana. Y ese medio es un jardín, es un huerto. Mucho podríamos hablar solamente del huerto del Edén, pero es un hito importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando Dios crea a la especie humana, pues es perfecta, ¿no? Está bien diseñada, no le falta ningún detalle, pero no sabíamos nada. O sea, Adán y Eva eran dos seres perfectos, imaginémonos, recién salidos de la mano del Creador, pero no tenían conocimiento alguno. No habían tenido padres, ni amigos, ni sociedad, ni escuela. Entonces, conocimiento, pues cero. Entonces, el Edén, una de las cosas que quiero resaltar es la escuela del Edén. ¿Sí? Aparte de las anécdotas de que habían árboles para darles de comer, que si el árbol de la vida, que si el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aparte de todo eso, esas curiosidades, que si había un río que se ramificaba en 4 y este río pasaba por aquí o por allá, lo más importante del jardín es la escuela del Edén. Porque cuando Dios crea la especie humana, con cero conocimiento, como es normal, tiene que educarlo, tiene que formarlo. Y eso es una universidad. O sea, que cuando nosotros estudiamos en la universidad una carrera, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo? Pues nos estamos poniendo al día con nuestra cultura acerca de lo que se sabe sobre esa área de conocimiento. Es decir, si yo estoy estudiando la carrera de medicina, la carrera no es otra cosa que una puesta al día de lo que se sabe del cuerpo humano, las enfermedades y cómo curarlas. Es decir, la carrera lo que te hace es formar culturalmente en un área de conocimiento determinado. Entonces Adán y Eva había que formarlos, ¿no? El ser humano cuando fue creado no era el único ser inteligente en el universo, habían otros. Hay otros mundos habitados por seres como nosotros, seres inteligentes, pero que llevaban ya años y años de existencia. Entonces, necesariamente teníamos que ir a la universidad para ponernos al día con el universo. Y entonces el Elena G. White nos habla de cómo Jesús mismo y los ángeles venían al Edén a enseñar a Adán y Eva acerca del conocimiento existente en el universo. Es decir, según la teoría de la evolución, nosotros éramos animales y con el tiempo fuimos transformándonos en seres humanos. A través de un proceso que se llama hominización, nuestro cuerpo fue cambiando, transformándose a base de mutaciones, selección natural, tiempo, y poco a poco fuimos pasando de ser primates a ser humanos. Y luego, poco a poco, fuimos aprendiendo cosas. Entonces aprendimos a hacer fuego, aprendimos a tomar piedras y de ahí hacernos puntas de flecha o hachas de piedra, en fin, herramientas para trabajar el cuero y hacernos algún tipo de ropa y demás. Vivíamos en cuevas y pintábamos pinturas rupestres y cosas así. Poco a poco fuimos descubriendo la cerámica, con el paso del tiempo los metales, y empezamos primero con el cobre, después seguimos con el bronce, luego pasamos al hierro, y todo a base de miles de años, y poco a poco, y muy poco a poco. Pero la Biblia presenta un origen diferente. Nuestro origen es que fuimos humanos desde la hora cero. Entonces, no es que la teoría de la evolución
y lo que plantea la Biblia es más o menos lo mismo, sino que simplemente hay algún detalle que difiere. No, es que la historia bíblica de nuestro pasado remoto es muy diferente que la que cuenta la teoría de la evolución. Entonces, la Biblia a mí me parece que es un libro que es un auténtico documento de nuestro pasado impresionante, ¿no? Entonces, el origen del ser humano es que fuimos humanos desde el primer momento. No sabíamos nada y nos educaron. Es decir, nos formaron y aprendimos muchas cosas que no sabíamos. Eso supone un avance histórico increíble, porque según la teoría de la evolución todo fue muy lento, pero según la historia bíblica la cosa fue muy rápida, porque si ya éramos seres inteligentes, 100% humanos desde el primer momento, y además se nos instruyó en una escuela, pues entonces la civilización humana es que tenía muchísimas ventajas. Esa civilización aprovechó el conocimiento que Adán y Eva aprendieron. Por lo tanto, la civilización antediluviana tenía varias ventajas. La primera es que era gente muy longeva. Eso significa que uno puede acumular experiencia durante años y años. Imaginémonos una mente brillante como la de Einstein, que en lugar de haber vivido, no sé, 80 y tantos años creo que vivió, pues pudiera vivir 800, 900 años como un antediluviano. Imaginémonos la experiencia de hombres tan brillantes como Einstein si hubieran tenido la posibilidad de la longevidad que tenía aquella gente. Así que eso es una ventaja. Vivir mucho es acumular experiencia y aprender. Imaginémonos también los antediluvianos la capacidad intelectual que tenían para aprender, la inteligencia, una mente brillante, recién creada por Dios. Era increíble. Elena G. White dice que si comparáramos cualquier antediluviano con los grandes ilustres de nuestra época, pues sería el de nuestra época muy inferior. Así que tenían longevidad y además una capacidad intelectual fuerte. Y tres, aprendieron de la escuela del Edén. Adán y Eva fueron alumnos de esa escuela. Cuando tristemente por la caída del pecado salieron fuera, pues todo ese conocimiento no se olvidó, que va. Si no tenían escritos, tenían una capacidad de memoria increíble. No necesitaban escribir las cosas, las recordaban. Entonces Adán y Eva pasó ese conocimiento a sus hijos y a sus nietos y demás, porque Adán y Eva conoció varias generaciones. Así que transmitió su conocimiento. Imaginémonos la ventaja de los antediluvianos. Por esa razón, yo no sé si os habéis dado cuenta, Génesis 4 habla de la época antediluviana. Y si vais a Génesis 4, ahí tenéis ya agricultura. Bueno, la agricultura la tenéis ya en el Edén. Si vosotros os metéis en la teoría de la evolución, hay una época que se llama neolítico, ¿sí? En la época anterior al neolítico es al paleolítico. Durante el paleolítico éramos nómadas, vivíamos en cuevas y cosas así. Pero el neolítico es una revolución. ¿Por qué? Porque el ser humano domestica las plantas y crea la agricultura. Pero es que la agricultura, según la Biblia, ya existe desde el minuto cero del ser humano, porque Adán ya era agricultor. Caín siguió siendo agricultor y otros descendientes. O sea que tenéis la agricultura desde la noche de los tiempos. La ganadería exactamente igual. No aparece en un neolítico, sino que ya, por ejemplo, Abel ya era pastor, ya tenía ganadería. O sea que la ganadería es muy antigua. Y por ejemplo, elaborar utensilios de bronce o de hierro, pues tenemos un descendiente de Caín llamado Tubal Caín, que el tipo ya hacía aleaciones de cobre y estaño y fabricaba utensilios de bronce. Y también hacía utensilios de hierro. En la noche de los tiempos ya tenemos el bronce y el hierro. ¿Y qué podemos decir de ciudades? El ser humano en el Paleolítico vivía en cuevas, era nómada, y luego en el Neolítico ya empieza a fabricarse chozas
y se crean las primeras ciudades. Pero es que Caín ya construyó la primera ciudad y le puso por nombre Enoc. Es que tenéis ciudades ya desde el principio de todo. Ir a Génesis 4 y veréis, es increíble la de cosas. Ya fabricaban instrumentos musicales, por ejemplo, o construían tiendas para vivir en ellas, por tanto ya sabían tejer. Es decir, la Biblia no presenta un paleolítico o un neolítico, sino que el ser humano es brillante desde el principio. Dios nos crea a imagen y semejanza de Dios y como tal somos seres humanos desde el primer momento. Y en la escuela del Edén aprendemos mucha tecnología, ¿sí? Porque no crean que solamente en el Edén tocaban temas espirituales, también temas prácticos, técnicos. De manera que, claro, el origen que presenta la Biblia, nada que ver con el origen que presenta la evolución, es que son dos historias completamente diferentes. Y además, si nos metemos en la genealogía de Génesis 5 y en la de Génesis 11, eso está repleto de nombres. O sea, no solamente nos pinta un pasado determinado, sino que tiene nombres. Yo cuando encuentro fósiles del pasado, restos arqueológicos y demás, muchas veces no tenemos nombres. Encontramos huesos o vasijas o restos de una ciudad, pero muchas veces no encontramos nombres. Entonces, lo bonito de la Biblia es que identifica a los personajes y nos cuenta historias de ellos. Por eso decía que es como viajar en el tiempo. Podemos llegar a conocer personajes del pasado y cosas que hicieron y vivieron. ¿Cómo explicar el mal? Pues en Génesis 3 nos cuentan por qué hay mal. Y tristemente ese capítulo nunca se tenía que haber escrito, pero entró el mal. Y desde entonces entró la enfermedad, entró el dolor, entró la muerte, la injusticia. Y este mundo, pues ya veis cómo es, que tenemos todos una enorme ganas de vivir, porque Dios nos dotó con esas ganas de vivir. La vida es algo muy bonito, pero claro, nos encontramos con un mundo que no siempre nos gusta, donde hay injusticias, donde hay muerte, donde hay sufrimiento. Ahora con esto de la pandemia, pues ya veis la situación. Pero Dios no es culpable de eso. La Biblia también explica cómo fue el origen del mal, ¿no? Entonces, es como que la Biblia presenta una serie de hitos, ¿sí? Momentos estelares, históricos. ¿Sí? Está el hito de la creación, está el hito después de la escuela del Edén, en el jardín, tenemos el hito de la entrada del pecado, tenemos el hito de la civilización antidiluviana y finalmente llegamos al hito del diluvio. Una catástrofe sin precedentes. Los antediluvianos se desmoronaron, el pecado creció de una forma exponencial, hasta tal punto que Dios pues, se expresa de que está arrepentido de haber hecho al hombre y entonces decide destruir a toda esa civilización antediluviana. Y envía un diluvio impresionante. ¿Tenemos evidencias de ese diluvio? Todas las que queráis. Yo os he hablado que hay evidencias de la creación. Podemos dedicar solamente un tema a evidencias de la creación. Yo solamente he mencionado alguna. Pero evidencias del diluvio, no sé si no hay más. ¿Sí? El diluvio fue una catástrofe sin precedentes, de carácter universal. Y todo el planeta está lleno de evidencias de que ocurrió ese diluvio. Podemos mirar en muchísimas cosas. ¿Sí? Podemos mirar a nivel geológico, ¿sí? En la formación de cordilleras, cómo están los estratos plegados, que se formaron en ocasión del diluvio y que se plegaron por unas fuerzas tectónicas impresionantes. El diluvio no fue solamente llover, y no solamente fueron 40 días, las aguas fueron creciendo a lo largo de 150 días. El diluvio duró un año. La gente en el arca estuvieron un año entero. Digamos que la tempestad del diluvio duró 40 días y 40 noches, pero el agua siguió subiendo durante 150 días. O sea, 40 más 110. Y a partir de los 150 días, pues empezó a bajar el nivel del agua, pero hasta que se secó y Noé y su familia pudieron salir del arca, eso llevó también un montón de tiempo.
El diluvio fue una catástrofe increíble y no solamente cosa de agua, sino también hubo erupciones volcánicas, también muy grandes, de una extensión que nunca hemos vuelto a conocer. Y hubo impactos de asteroides, ¿sí? Es decir, hay objetos extraterrestres que circundan el espacio, como cometas, asteroides y demás, y está siempre el peligro de que podamos entrar en colisión con alguna cosa de estas. Los científicos hoy día están muy serios con esto. Están identificando todos los asteroides que pueden para, en caso de que hubiera alguno que pudiera chocar con la Tierra, pues tratar de hacer algo con eso. Tal vez explosionarlo para reventarlo en pedazos más pequeños o tratar de explotar algún arma nuclear para desviarlo de su órbita y que no choque con la Tierra, porque son muy peligrosos los asteroides. Entonces hay evidencias de que en el pasado han caído asteroides y tal vez algún cometa en la Tierra. Hemos visto chocar un cometa contra el planeta Júpiter. Entonces no estamos hablando de ciencia ficción, es que lo hemos visto eso. Y la Tierra está llena de cicatrices, de impactos de este tipo de cuerpos celestes en el pasado, ¿no? Los fósiles apuntan a un diluvio de una forma increíble. Lo que pasa es que la teoría de la evolución ha hecho su interpretación. Es decir, cuando yo estudio la columna geológica, que como sabemos es una serie de estratos unos encima de otros, entonces la teoría de la evolución lo que hace es interpretar que estos estratos se han ido formando a lo largo de periodos de tiempo muy largos y que los fósiles que se encuentran ahí son restos de animales y plantas que vivieron en épocas distintas. Pero yo cuando estoy mirando una columna geológica puedo interpretarlo de otra manera. Para mí la columna geológica, la mayor parte de la columna geológica es una evidencia del diluvio, porque la mayor parte de esa columna se debió de formar durante el diluvio. Y que por lo tanto todos los animales que aparecen ahí, por muy distintos que sean los estratos, pues convivieron. No son animales y plantas de distintas épocas, sino que son animales y plantas de diferentes ecosistemas que fueron sepultados en cierto orden como consecuencia de una serie de cosas que no tenemos tiempo de comentar. Pero fósiles hay en todo el mundo. En todo el mundo tenemos el tema de las cordilleras, de las montañas, es decir, los efectos geológicos y los efectos las pruebas que hay de tipo fósil. Yo aquí tengo una lista bastante larga de evidencias sobre el diluvio. Por ejemplo, por citar algo, los peces que se fosilizan suelen fosilizarse con la boca abierta. Eso es una señal de que muchas veces estos fósiles fueron enterrados estando vivos. Y la boca la abrían porque, como síntoma de asfixia, tratando estos animales de alguna forma de respirar inútilmente, claro. Los bivalvos, que suelen aparecer fósiles con las valvas cerradas, eso significa que el animalito fue enterrado antes de morir, de forma que murió después del enterramiento como consecuencia. Postura arqueada de muchos animales fósiles, como por ejemplo el Archaeopteryx, o dinosaurios o aves que mueren con el cuello girado hacia atrás, arqueado, que significa que ese animal estaba en una especie de angustia, de muerte, tratando de respirar, porque seguramente fue enterrado estando todavía vivo. Fósiles que se encuentran en un estado muy bueno de conservación. Hemos encontrado hasta tejidos blandos en un hueso de un dinosaurio. Es decir, hay animales que se encuentran en un estado muy bueno de conservación porque se enterraron muy pronto. Porque para que se forme un fósil hacen falta por lo menos 2 o 3 cosas. Uno, que se entierre rápido, porque si el animalito no se entierra rápido se descompone, se pudre por acción bacteriana, se lo come algún animalito, lo despedaza y un hueso va para aquí y otro hueso va para allá. Entonces, para que se fosilice necesita que el animal se entierre pronto. 2, hace falta agua. ¿Para qué? Para que el agua disuelva las sales minerales, el agua se metra y se filtre
en los recovecos del animal y con las sales minerales que contiene fosilice el animal. O sea, un hueso fósil es piedra ya no es hueso. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que cada molécula de hueso se ha perdido y ha sido sustituido por moléculas inorgánicas. Os he dicho de otra manera, cada molécula orgánica ha sido sustituido por una molécula inorgánica. Haciendo de una forma fácil, cada molécula de hueso ha sido sustituida por una molécula de piedra. Por eso al final tenemos el hueso igual que estaba, tiene la misma forma, pero pesa muchísimo más porque ahora es de piedra. Eso es fosilizar. Pero para eso hace falta que haya un enterramiento rápido, presencia de agua, sales minerales. Y eso el diluvio pues aporta las condiciones ideales. ¿Sí? O sea que el diluvio facilitó que esas cosas ocurrieran. Toda la columna geológica es un testimonio del diluvio, porque habla de enormes extinciones. Sí, hay muchas especies de animales que están fósiles y no los encontramos. Por ejemplo, los dinosaurios. Los dinosaurios fueron animales que existieron, pero hoy día no existen, que sepamos, que a veces aparece algún animalito que se encuentra por ahí, como el celacanto, que se lo daba ya por extinguido, y un día unos pescadores cerca de la isla de Madagascar, en África, pues pescaron el celacanto. Pensábamos que ese animal se había extinguido hace no sé cuánto, y un buen día alguien lo pescó, y hoy día no sé cuántos celacantos ya han pescado. Entonces, que sepamos, los dinosaurios no hay ninguno, ¿no? Pero puede ser que a lo mejor una selva amazónica por ahí puede ser que haya algún animalito todavía que quede. Pero son animales que tenemos, son muy abundantes los fósiles que hay de dinosaurios. Hay algunos que no se lo terminan de creer. Los dinosaurios es un hecho, hay evidencias, pero abundantísimas. Pues hay dinosaurios casi por todo el mundo. O sea, eran animales muy extendidos por el planeta y muy abundantes. Y encontramos acumulaciones de peces y acumulaciones de trilobites o de amonites. Bueno, es decir, se nota que se ha extinguido enormes cantidades de especies que no existen hoy, y algunas que sí que existen, pero las encontramos fósiles o parecidas a las que encontramos fósiles. Entonces, cuando uno mira la columna geológica, pues es un canto, digamos, a la Biblia, en cuanto a que la Biblia habla que el diluvio acabó con los seres vivos y lo que encontramos es seres vivos muertos, fosilizados en muchísimos lugares de la Tierra. Porque los fósiles, eso está extendidísimo. Hay fósiles en muchísimos lugares y eso está hablando a favor de la existencia de un diluvio universal. Enormes cantidades, además, de fósiles. Es muy abundante el fósil, muy, muy abundante. Y todo eso está apuntando a favor de un diluvio, ¿no? Y más cosas que podríamos contar, pero evidentemente no es mi propósito. Lo que yo me he propuesto hoy es darle un recorrido por la Biblia, sobre todo Génesis 1 al 11, para que veamos cómo está cargada de historia. Es un registro. Y bueno, pasamos el diluvio y nos vamos a la época postdiluvial. Ahí tenemos ya a Noé en el valle del Ararat, con el arca allí, cargada de animales, y yo no me imagino que esa arca fue a parar encima de ninguna montaña, porque sería una mala broma de parte de Dios, ¿no? Imaginémonos que el arca se posa arriba del monte Ararat, tiene más de 5.000 metros de altura, es una montaña que en algún punto es difícil de escalar. Imaginémonos cómo bajaría por allí el hipopótamo, o cómo bajaría por allí un elefante o la jirafa. Hay animales que brincan, como los felinos, por la roca, no tendrían problema, o las aves vuelan y se acabó. Pero hay otros animales que tendrían problemas. Lo normal es que el arca fuera a parar al valle del Ararat y salieran todos en plano. Eso es lo que tiene sentido. Por eso yo he ido al valle del Ararat, no se me ha ocurrido ir a buscar el arca en el monte, ¿no? Que estoy convencido que el arca atracó abajo, en el valle, ¿no? Y por cierto, el arca no ha quedado rastros de ella. Yo tampoco he ido al Ararat, al valle del Ararat, a buscar el arca. He ido a buscar evidencias de otras cosas.
porque el arca fue desmantelada, casi seguro. Yo no puedo poner la mano en el fuego y firmar un documento como que eso fue así. Pero lo normal es que un mundo destruido, tú aproveches el material del arca para hacerte tus casas y usarlo en tus necesidades. Imaginémonos, hay 4 familias que por lo menos necesitan 4 viviendas para... Ya, la familia está muy bien junta, pero habían estado confinados, ya que estamos hablando, en la pandemia nos puede ayudar un poco a entender el tema del arca, ¿no? Imaginémonos un arca metido, o sea, en un arca metidos un año. Si estamos que no aguantamos más y son unos pocos meses, imaginémonos un año cargado de animales. Eso yo creo que un poco de locura debió de ser. Así que ellos tenían muchas ganas de salir, pero aparte formar sus casas y tener su independencia y formar sus familias. Y el arca estaba llena de madera bien tallada, bien cortada. Entonces lo normal es que la desmontaran, pensar que ellos la montaron, así que ellos construyeron el arca, por lo tanto ellos sabían cómo desconstruirla, así es que se pudiera usar esa palabra. El Valle del Ararat es una preciosidad, ¿sí? Eso parece el huerto del Edén. Es una maravilla. Es plano, una tierra muy buena, se cultiva viñedos, no sé si le suena lo de los viñedos. La variedad de uva es increíble, árboles frutales habidos y por haber. Así que yo creo que los animales celebraron salir en un lugar así. Es un año que había llovido mucho, así que había hierba por todas partes. Un bosque tarda muchísimo tiempo en hacerse, por eso utilizaron la madera del arca para hacerse sus viviendas, pero la hierba sabéis que es una cosa que crece enseguida y se hace en muy poco tiempo. Así que los herbívoros comerían de maravilla y los carnívoros, pues bueno, no lo tenían muy difícil para cazar a los herbívoros, ¿no? Y de allí los animales emigraron. Y el ser humano estuvo allí durante cierto tiempo y al final también emigramos. ¿Y cuál fue nuestra primera emigración? Ahí viene el siguiente hito. La primera emigración fue a la llanura de Sinar, ¿sí? Junto al río Éufrates. ¿Y la llanura de Sinar qué hicimos allí? Pues una torre, ¿sí? La famosa Torre de Babel y una ciudad. Y allí ocurrió pues, la confusión de las lenguas, que es otro momento histórico muy importante, ¿sí? ¿Por qué digo que fue muy importante? Porque eso fue lo que motivó a que los seres humanos poblaran el planeta. Es decir, Dios en la creación, o después de la creación, le dijo a Adán y Eva, creced, multiplicaos y llenad la tierra. Después del diluvio, a Noé, Dios le dijo la misma cosa. Es como copiar y pegar, ¿no? Como hacemos en todo Internet y demás. Copiar y pegar, es la misma frase. Si tomáis lo que Dios le dijo a Noé y lo que Dios le dijo a Adán y Eva, la misma frase. ¿Sí? Así que les dijo, fructificad, o sea, reproduciros, aumentar el número, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué significa llenar la tierra? No os quedéis todos aquí. Estáis muy a gusto juntos, el ser humano es sociable, le gusta estar con la familia, con los amigos, pero Dios dice, escuchad una cosa, este planeta hay que llenarlo. Por lo tanto, no os quedéis todos en un lugar, sino repartiros, distribuidos por allí. ¿Qué decidió el ser humano? Pues no me da la gana. Estoy muy a gusto con la familia, con los amigos, vamos a hacer una ciudad bien hermosa, vamos a construir una torre bien alta, por si Dios se vuelve a enfadar con nosotros y envía otro diluvio, nos subimos arriba de la torre y aquí no pasa nada. ¿Va en serio eso que estoy contando? Entonces Dios confunde las lenguas, como todos ya sabéis, y aquí viene una cosa muy importante desde el punto de vista antropológico, y es que al confundirse las lenguas, se forman grupos humanos, distintos grupos humanos. ¿Sí? Un grupo habla una lengua, otro grupo habla otra lengua, otro grupo habla otra lengua. Yo quiero creer, eso ya es mi imaginación, que debieron de ser grupos familiares. ¿Sí?
No creo que Dios destrozara a las familias. No creo que el papá hablara un idioma, la mamá otro idioma, y si había algún hijo por medio, hablara otro idioma y la familia se rompe. No creo. Yo creo que todo el grupo familiar hablaría la misma lengua, ¿sí? Así que me parece que esos grupos debían de ser grupos familiares. Pero como no se entendían, no pudieron progresar construyendo la ciudad y menos la torre. Y ahí se quedó la cosa. Y entonces los grupos, este es el evento antropológico importantísimo. Los grupos, como no se pueden entender porque hablan idiomas diferentes, se separan. Y unos tiran para un lado y otros tiran para otro. Hay quienes se quedaron allí y hay quienes se fueron, claro. No todos los grupos se fueron y quedó la llanura de Sinar deshabitada, sino que siempre hay alguno que dice, mira, yo me quedo aquí, ¿no? No me voy para ningún lado. ¿Y por qué es importante esto? Porque ahí viene la explicación del paleolítico, el neolítico y las grandes civilizaciones. Vamos a ver. Si eran grupos familiares, que es lo que yo creo, porque creo que Dios no atacaría a la familia y rompería a los miembros de la familia, haciendo que cada uno hablara lenguas diferentes y no pudieran comunicarse. Unos grupos se fueron para un lado. Hay familias que tiran para arriba, ¿sí? Que quieren que sus hijos sean lo mejor posible. Les educan con la mejor educación que son capaces. No escatiman esfuerzo en lo que haga falta para que sus hijos sean brillantes, hombres y mujeres de bien, que tengan una buena carrera universitaria, que puedan ganarse la vida de forma honrada, que progresen y están ahí, están ahí. Bueno, yo he sido educador muchos años, he sido también profesor de secundaria y he visto a los padres detrás de sus hijos interesándose en el progreso de ellos porque quieren que sean grandes hombres y mujeres. Hay familias que tiran para arriba, pero hay otras que son muy abandonadas. No las ves en todo el año. Les da igual si sus hijos van bien o mal. Seguramente ni saben de ellos. Miren, si la educación secundaria, por ejemplo, no fue, y primaria podríamos decir lo mismo, si no fuera obligatoria, habría mucha gente en el país que no llevaría a sus hijos a la escuela. Por eso en los países el gobierno obliga hasta cierta edad a que enviemos a nuestros hijos a la escuela, para asegurarse un mínimo de formación. Porque habría familias que ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces yo me imagino que en esos grupos familiares que desde la llanura de Sinar, estamos hablando de Mesopotamia, ¿sí? Tigris y Éufrates. Algunos grupos saldrían de allí descendientes, o sea, grupos familiares más dejados. Imaginémonos que se van apartando de Mesopotamia y van recorriendo el planeta por aquí y por allá y culturalmente irían perdiendo conocimiento, no tenían tampoco mucho interés en mantenerlo, grupos familiares muy prácticos, que con un mínimo se conforma, y con el paso del tiempo esos grupos van perdiendo conocimiento. Y ahí tenéis el paleolítico. Yo lo estoy haciendo todo muy rápido, porque mi idea es hacer un panorama general. No me he propuesto entrar en cada hecho histórico. Solo quiero mostrar la importancia que tiene la Biblia como documento histórico. Entonces hubo grupos familiares que se fueron dejando, fueron perdiendo conocimiento y llegarían a tener una vida paleolítica. Pues vivirían como nómadas, yendo de un sitio para otro, se dedicarían a la caza, a la recolección. Si había mal tiempo, pues se refugiaban en una cueva si la encontraban. Y con el tiempo fueron perdiendo cada vez más conocimiento hasta llegar a vivir con unos mínimos. Y a eso le llamamos paleolítico. ¿Sí? O, en diversas épocas de la historia del ser humano ha existido paleolítico. Es decir, unos países se encontraban en el cenit, a lo más arriba de la cultura, tecnológicamente, por ejemplo, hablando, y otros países estaban poblados por gente que vivía casi en la prehistoria.
Estoy pensando, por ejemplo, en algunas poblaciones africanas que, bueno, pues viven todavía como si, bueno, viven cada vez esto hay menos, porque la aldea global está llegando a todos los puntos de la Tierra, pero hasta no hace mucho, pues teníamos lugares en la Tierra que se vivía con prehistoria. Es decir, todavía fabricaban instrumentos de piedra, como puntas de flecha, o hachas, o cosas así, de piedra. Hay hasta una población que ha perdido su capacidad para hacer fuego. Es decir, son familias que han ido a menos, por el medio no necesitan tampoco mucho, porque son climas muy cálidos, ecuatoriales, donde no necesitan ropa, no necesitan determinadas cosas, porque son países que fácilmente uno con unos mínimos puede salir adelante y sobrevivir. Y bueno, pues tenemos una prehistoria. Entonces, por ejemplo, ha habido momentos que teníamos, por citar algún ejemplo, un Estados Unidos que es un número uno tecnológicamente hablando, y tenemos en otros puntos de la Tierra gente que vive todavía en la prehistoria. Entonces, no es que ha habido un paleolítico y poco a poco hemos ido tecnológicamente hasta llegar al punto de Estados Unidos, sino que ha habido grupos adelantados y atrasados. ¿Y de dónde se ha originado esto? Pues se ha originado, yo creo que de la zona de la Torre de Babel. Entonces, hay grupos que fueron a menos, pero hay grupos que fueron capaces de mantener conocimiento. Me explico. Los antediluvianos aprendieron de Adán y Eva, que habían aprendido a su vez de la escuela del Edén. Noé y su familia aprendió de la cultura antediluviana y ellos fueron capaces de transmitir a sus hijos esta cultura. Al diluvio sobrevivieron 8 personas que fueron capaces de transmitir a su descendencia la cultura antediluviana. Y algunos grupos de estos que salieron de la Torre de Babel fueron capaces de mantener la cultura que habían aprendido de sus ancestros. La mantuvieron y la desarrollaron. Y de ahí surgen las grandes civilizaciones a partir de esos grupos humanos. Por ejemplo, un grupo pues se quedaría en Mesopotamia, dando lugar pues a la cultura sumeria. Sabemos que la cultura sumeria es de las civilizaciones más antiguas de la que tenemos referencia. Bueno, pues sumerios, es interesante que la civilización más antigua vive en la zona de Mesopotamia donde se construyó la Torre de Babel y se erigió aquella ciudad. ¿Casualidad? Es que esa gente no viajó a ningún sitio, ya estaba allí. Por lo tanto, lo más antiguo que tenemos es de allí. Un grupo se fue para Egipto y allí desarrollaría la civilización egipcia. Pues la civilización egipcia es posterior a la sumeria. ¿Por qué? Porque el ser humano hasta que se desplazó y llegó a Egipto, eso lleva un tiempo. Pero fue otro grupo brillante, porque llegado allí, al Nilo, desarrolló otra civilización. Otro grupo se fue al Valle del Indo, en la India, y allí desarrolló otra civilización. Más o menos, Egipto y la India y el Valle del Indo tienen una antigüedad parecida. Ahí hay discusión. A mí me parece que la cultura del Indo fue un poquito posterior. Después, otro grupo llegó hasta China y allí desarrolló otra civilización, porque la civilización china es increíble también. Bueno, pues es otro grupo que llegó hasta allí. Otro grupo viajó más y entonces se metió en el estrecho de Bering y pasó del continente asiático al continente americano. Entró por Alaska, pasó Canadá, Estados Unidos y fue hacia el sur. Un grupo o varios grupos de esos se asentaron en, digamos, toda la parte central de América y ahí tienes a los aztecas, a los mayas, con una civilización impresionante que conforme los arqueólogos saben más y más y más, pues es increíble el conocimiento que tenían y la altura que tenían de sabiduría en tantísimas cosas que nos asombran con su nivel de conocimiento. ¿De dónde salieron todos estos grupos? Pues de la Torre de Babel, de ahí vienen. ¿Y de dónde sacó el conocimiento la gente de la Torre de Babel? Pues de los antediluvianos. Es decir, es un conocimiento que hemos ido heredando y transmitiendo de unos a otros. Yo he tenido el privilegio, porque de verdad que lo considero un gran privilegio, de haber vivido en México bastantes años
y he tenido la ocasión de visitar tantos lugares arqueológicos como tiene México. Es increíble lo que yo he aprendido de la cultura maya, por ejemplo, o de los aztecas, o de los olmecas. Bueno, todas esas culturas que son varias, cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos. Porque a mí me ha gustado hablar con arqueólogos y con gente de los lugares y el origen siempre es un misterio. Son pueblos que vinieron. Al final siempre acaban así. Son pueblos que vinieron. Muchas veces ni saben de dónde vinieron. Bueno, pues la Biblia te habla de que esos pueblos debieron venir de Mesopotamia. Y luego si seguimos hacia el sur de América, pues ya llegamos a Perú, por ejemplo, con esa cultura brillante también inca, que también hemos tenido el privilegio de poder conocer. Y esa gente, ¿de dónde sacó tanto conocimiento? De un día para otro. Pues ¿de dónde lo sacó? Pues del Edén. De la escuela del Edén. De allí he ido pasando de unos a otros. Y ese conocimiento, claro, se amplía también. No es el mismo conocimiento que aprendieron Adán y Eva, se amplía. Hay cosas también que se olvidan. Pero esas civilizaciones brillantes, ¿de dónde salieron? Fueron 6 civilizaciones brillantes, 6, que han asombrado al mundo, cuyos orígenes no se conocen bien. Entonces, ¿de dónde sacó esas civilizaciones esos conocimientos? Una civilización lleva mucho tiempo hacerse. Una civilización es algo muy complejo. No es un grupo de personas que saben 4 cositas. Una civilización es tremendamente compleja, socialmente, tecnológicamente, la arquitectura, la vida social, la jerarquía, el conocimiento religioso, conocimiento astronómico, de medicina. Una civilización es una palabra grande. Los arqueólogos les gustaría saber de dónde nacieron las civilizaciones. Porque tenemos un paleolítico precario que viven en las cuevas de aquella manera, con una vida muy primitiva, aunque no me gusta usar esa palabra. De momento hay toda una revolución con el neolítico, agricultura, ganadería, ciudades. Pero eso todavía no es una civilización, porque en el paleolítico son grupos pequeños, en el neolítico son grupos pequeños. Y de momento, del neolítico, ¡pah!, surge como una explosión las grandes civilizaciones. Ayer eran nómadas o eran pequeños agricultores y después construyen pirámides, templos, palacios, y aquellas civilizaciones que nos han dejado restos escritos nos asombran con el conocimiento que hay ahí. Entonces yo creo que la Biblia tiene mucho, mucho de qué hablar de todo esto. Así que a mí me parece que tenemos un privilegio de contar con nosotros con la Biblia, porque está cargada de documento antiguo. Voy a poner un ejemplo. Moisés. Moisés vivió hace unos 3.500 años, ¿no? En aquella época, nada menos que en el floreciente Egipto, en pleno imperio Egipto, con unas bibliotecas impresionantes, materiales, Moisés tenía acceso a información que hemos perdido, ¿sí? O no se encuentra. Yo tengo aquí anotado una serie de bibliotecas que se han perdido. Por ejemplo, hemos descubierto la biblioteca de Uruk, la biblioteca de Lagash, la biblioteca de Ur, la de Kish, la de Ebla, la de Nínive, la de Babilonia. Todo eso son bibliotecas que existieron en el pasado, cargadas de fuentes de información, sobre todo en tablillas de arcilla, un lenguaje cuneiforme o algún otro, y cuando los arqueólogos descubren una biblioteca es como si les hubiera tocado la lotería. La información que tiene una biblioteca, porque gracias a esas tablillas nos enteramos de muchas cosas de esa época. Entonces, hemos encontrado unas cuantas bibliotecas, pero hay muchas perdidas, porque en las conquistas de unos pueblos con otros, destruimos, somos destructores, ¿no? Destruimos la ciudad que conquistamos, la quemamos, bueno, un desastre. Entonces hemos perdido mucho material, muchísimo material. Pero Moisés tenía acceso a ese material, o parte de ese material. Entonces Moisés se pega un trabajo
de historiador increíble. El libro de Génesis es un tremendo libro de historia. Claro que contiene también religión y tiene el mensaje. Claro que sí, Dios está ahí en medio, ¿no? Es la razón de ser, es el creador y el que dirige la historia. Pero el libro está lleno de datos, de información, de nombres, de números, ciudades, pueblos. Os pongo algún ejemplo que es muy interesante. Por ejemplo, ¿sabéis que desde la creación a José pasaron 2309 años? Es decir, la información que da Moisés es tan grande que podemos unir la genealogía de Génesis 5 y la genealogía de Génesis 11, hacer como una sola macro genealogía, y entonces en esa genealogía va desde Adán hasta Abraham. Y desde Adán hasta Abraham, pues son 1950 años. ¿Y qué significa eso? ¡Puf! Los 1950 primeros años de la humanidad. Tenemos aquí el pasado remoto de la humanidad, con nombres de personas, de ciudades, de lugares geográficos. Eso es un tesoro, ¿sí? Y si leemos el Génesis entero, pues ya os acabo de decir que el libro de Génesis cubre los 2300 primeros años. Porque empieza Génesis 1 con la creación y termina en el capítulo 50 con la muerte de José. Y la información que tenemos de Egipto con José, porque yo os he hablado antes de que con Daniel podemos pasear por la corte de Babilonia y conocer al rey Nabucodonosor o al rey Darío Medo-Persa. Y con Esther podemos conocer al rey Asuero y cosas que pasaron en ese palacio, en la corte. Y lo mismo con Esdras y con Nehemías respecto a Artajerjes y demás. Pero es que con Génesis podemos hacer algo parecido con Egipto. Y podemos conocer muchísimo sobre las costumbres egipcias. Es increíble. Entonces, ¿de dónde sacó Moisés tanta información? Algunos creen que Dios le dictó todos esos datos. Yo creo que es un trabajazo que hace Moisés de su parte investigar en esto. Os pongo un ejemplo más. Lucas. Lucas escribió el Evangelio de Lucas, pero también escribió los Hechos de los Apóstoles. Bueno, pues ahí está cargado de datos. Y datos geográficos, datos históricos, reyes, personajes determinados que actúan en momentos. Se habla de que Lucas, si no hubiera escrito libros de la Biblia, estaríamos hablando de un historiador de la antigüedad. ¿Cómo empieza Lucas su evangelio? Le escribe a un tal Teófilo y le dice, mira, me he puesto a investigar esto y me he informado y el resultado de mi investigación es este evangelio. Y cuando escribe los Hechos de los Apóstoles, vuelve a escribirle a Teófilo y le dice, mira, esto viene a ser como el segundo tomo. Es decir, en el primero hablé del protagonista, el pionero del cristianismo, que es Jesús, y ahora vamos a hablar de los tiempos que vinieron después, la actividad de los apóstoles, el cristianismo del primer siglo. Y cantidad de datos, no os podéis imaginar, Lucas, cómo enriquece con sus datos el conocimiento que tenemos de aquella época. De verdad, vuelvo a repetir lo que dije antes. El texto de Elena G. de White en el libro de la educación, página 173. La Biblia es la historia más antigua y abarcadora que poseen los hombres. Y hay cantidad de evidencias en la época esta, aquella y la de más allá. Evidentemente no tenemos datos de todas las épocas, de todos los datos, o sea, de todos los momentos, porque hay mucha información que se ha perdido. Por ejemplo, del mundo antediluviano tenemos muy poca información en cuanto a datos. ¿Por qué? Porque el diluvio es que arrasó aquella civilización, los borró. Dios estaba sumamente enojado
y acampó con unos y con otros. Entonces, del mundo antediluviano, por ejemplo, es una época con muy pocos datos, por no decir casi ninguno. Es como si no hubieran existido los antediluvianos. ¿Por qué? Porque hay un diluvio, es una catástrofe que puede explicar perfectamente la ausencia de información que tenemos de ese periodo. Bueno, entonces, si tenemos en cuenta todo esto que estoy diciendo, ¿cuántos años de historia tenemos? Pues unos 6.000. Eso ya lo sabéis. Los evolucionistas se empeñan en miles de años y si tenemos en cuenta desde el origen de la vida, millones. Si hablamos desde el origen de la vida, han pasado millones de años. Y si hablamos del origen del ser humano, pues hablamos de unos pocos millones de años. Pero es que la Biblia te dice que esto no tiene más de 6.000. Año arriba y año abajo, ¿eh? Que yo sé que con los datos bíblicos yo no puedo precisar el día, ¿sí? Y el mes y el año en que Dios creó a Adán y Eva, sino que son datos aproximados. Bueno, mirad qué interesante. Igual que la genealogía, que va desde la creación a Abraham, son 1950 años, si incluimos el resto del Génesis son 2300 años, si tenemos en cuenta periodos más largos, entonces resulta que la Tierra tiene aproximadamente 6000 años. ¿Sabéis que los judíos han seguido el plan de las genealogías? Ellos no están en el año 2020, ellos están en el año 5780. ¡Wow! 5780. Y en el mes de septiembre, si no primeros de octubre, tengo que mirarlo, porque eso cambia un poquito dependiendo de la luna, porque el año ellos entran de una manera natural dependiendo de la luna, entonces la luna a veces aparece un poco antes o después y la fecha va moviéndose. No es como nosotros que el año siempre empieza el 1 de enero. Ellos dependen de la luna nueva y entonces esta luna nueva pues aparece un poquito más tardía o más temprana y eso hace que el primer día del nuevo año se mueva un poco. Bueno, 5780. ¿Por qué lo menciono? Porque el linaje de White habla de unos 6000 años. Y yo tengo aquí textos muy interesantes. Fijaros, dice el linaje de White, casi 6000, cerca de 6000 años, alrededor de 6000, durante 6000. Hay muchos textos, no es un texto que ella dice 6000, ella menciona lo de los 6000 en muchas ocasiones. La mayoría es cerca, casi, alrededor. Es decir, es como que no hemos cumplido los 6000 todavía. ¿Sí? Yo no digo que sea 5780, porque yo no he citado 5780 para decirles es que estamos en el 5780. Yo estoy seguro que hay algún error y algún año arriba abajo, a lo mejor nos podemos ir 50 años, 100, no sé. No puedo decir. Pero sí que sé una cosa, y ahí sí que me arriesgo. No hemos cumplido 6000 años todavía de historia. Gracias a este documento bíblico y también, por supuesto, que Elena G. White amplía, porque yo hablo de la Biblia, no he hablado de Elena G. White, pero es un tesoro de documentación. La Biblia da cantidad de datos, pero es que Elena G. White amplía los datos que da la Biblia, es un tesoro. ¿Sí? Yo creo que entre la Biblia y los escritos de Elena G. White, el conocimiento que tenemos del pasado se enriquece considerablemente. Entonces, la humanidad tiene unos 6000 años. Yo creo que no hemos llegado a los 6000. Por ahí corre una hipótesis que a mí me interesa, le tengo mucha simpatía, que es la siguiente hipótesis, ¿sí? Creada por rabinos, pero que yo le tengo mucha simpatía desde que me enteré que existía por ahí. Vamos a ver, 6 días de creación, 6 días dura la semana y 1 de descanso. O sea que son 7 días, los 6 para trabajar y 1 dedicado a Dios, que es el sábado. En la antigüedad habían 6 años en que se trabajaba la tierra y había 1 en que la tierra tenía que quedarse sin cultivar, ¿sí? Para que se recuperara. Entonces ahí tenéis un periodo de 7 años también, 6 de trabajo de la tierra y 1 en que debía de quedarse la tierra para que descansara sin cultivar, se recuperara. Es interesante esto.
¿Qué hacemos con el milenio? ¿Por qué 1000 años? Es que necesitamos 1000 años. ¿Cómo veríais 6000 años de historia y 1000 de descanso? ¿Cómo veríais una historia de la Tierra que dura más o menos 6000 años y 1000 en que la Tierra, como ya sabemos, será destruida? Aquí lo único que va a haber va a ser Lucifer y sus ángeles, pero los seres vivos no habrá ningún ser vivo. Animales y personas estarán muertos. Y el planeta estará casi como al principio, ¿no? Sin vida. Pues a mí me atrae mucho eso. Y a veces pienso que cuando se cumplan los 6000 años es cuando Jesús vendrá. ¿Cuándo es eso? Ni idea. Porque a través de las genealogías, a través de los escritos del linaje de White, sabemos que andamos por los 6000. Pero pueden faltar 50 años para los 6000 como 3 semanas. No sé cómo explicarlo. O sea, no tenemos datos concretos que yo pueda decir, es que estamos en el 5780. Yo no puedo decir eso, pero andamos cerca de los 6000, por los escritos de Elena G. White, alrededor, cerca, casi 6000. Entonces a mí me da la impresión, eso es una cosa muy personal y puedo estar totalmente equivocado, por supuesto, de que cuando se cumplan los 6000 es cuando se producirán los tiempos del fin y vendrá Jesús y se producirá el milenio. Pues sabemos que después de la segunda venida de Jesús, la tierra queda en milenio. Y al cabo de los 1000 años, Jesús regresa de nuevo con la Nueva Jerusalén, se instala en este planeta y a partir de ahí pues empieza la eternidad. Entonces, bueno, supongo que la cosa va por ahí, ¿no? La Biblia es un libro extraordinario, es un tesoro. Es un tesoro. Yo sé que la ciencia ha tratado de sacar a Dios de los dos libros a través de los cuales Dios se revela, ¿sí? Dios es el creador de la naturaleza y con la teoría de la evolución nos ha sacado a Dios de la naturaleza, aunque yo lo sigo viendo, ya hemos hablado antes de algunas evidencias, y Dios ha sacado, y la ciencia ha sacado a Dios de la Biblia. Y la Biblia pues es simplemente una colección de mitos, leyendas, historias, tradiciones, escritas por seres humanos como cualquier otro libro. Entonces, dos libros que nos revelan a Dios, la ciencia ha sacado a Dios de ellos. Entonces nos están acostumbrando a ver la Biblia sin más valor que libros antiguos y a ver la naturaleza como el resultado de un proceso natural. Y es una lástima porque esos dos libros tienen un autor común, que es Dios. Dios fue quien inspiró a los autores de la Biblia y Dios es el que creó la naturaleza. Y de alguna manera, como pueblo de Dios, tenemos que adorar y darle gloria, ¿no? Es decir, reconocer que Él es el creador, que Él es el redentor, es además el sustentador, es el que ha inspirado la Biblia, gracias a la cual tenemos un tesoro de información, no solo histórico, porque yo esta mañana he hablado de cosas históricas, pero en muchos campos, muchos campos. Entonces es un tesoro la Biblia. Entonces, claro, el enemigo tiene interés de que no veamos a Dios en la naturaleza y no veamos a Dios en la Biblia. Pero de verdad que tenemos dos tesoros muy grandes, porque gracias a estos dos libros podemos conocer a Dios y conocer nuestro pasado, nuestro pasado remoto, de dónde venimos. Y yo creo que la Biblia de verdad que ayuda muchísimo en ese conocimiento. Y bueno, pues hasta aquí. Lo dejamos aquí, hemos hecho un panorama general. Mi idea no era ampliar ningún hito histórico, pero sí hacer un recorrido así a vista de pájaro para que veáis un poco el valor tan maravilloso de la Biblia, que podemos perfectamente confiar en que toda la información que procede de ella es digna de confianza, ¿no? Es un tesoro que tenemos histórico. Bueno, Doctor, pues no sé quién doctor cierra. Cremades, Sí.
Adelante, adelante. Sí, ¿no? Esto es un poco la historia que quería dar a conocer. Bueno, dar a conocer. Eso ya lo saben ustedes. Pero recordarla, repasarla, echarle un vistazo y sobre todo valorarla, ¿no? Que darle el valor que tiene, ese valor histórico que nos da luz, nos aporta luz, nos ilumina el pasado y gracias al texto bíblico, pues sabemos de dónde venimos, ¿no? Y además a dónde vamos, ¿no? Porque la Biblia no se queda con el pasado, sino que apunta al futuro. Y tenemos dos libros que son también como perlas, como es el libro de Daniel y Apocalipsis, que no se paran en el hoy, sino que siguen caminando hasta el final de los tiempos. Y gracias a Dios, pues también, gracias a esos escritos que él inspiró en los profetas, pues hoy sabemos lo que viene por delante. Es que sabemos lo que pasó y lo que viene. Por eso vuelvo a repetir el texto que leí al principio de Elena G. de White. La Biblia es la historia más antigua y abarcadora que poseen los hombres. Y sigue el texto, dice, ilumina el lejano pasado en el cual en vano, fíjense lo que dice ella, en vano trata de penetrar la investigación humana. ¿Por qué? Pues lo que he dicho al principio. Conforme pasa el tiempo vamos perdiendo información del pasado, se va perdiendo datos y resulta muy difícil pues reproducir el pasado. No podemos viajar al pasado porque el pasado ya pasó, no lo podemos observar, no lo podemos analizar, cada vez tenemos menos datos, cuanto más antiguo es el suceso, menos información. Entonces, caray, la Biblia es un tesoro con eso porque nos cuenta montones de cosas de ese pasado. Y luego la ciencia es incapaz de prever el futuro, aunque más o menos intuye que esto va de mal en peor, y la ciencia ya intuye que nos esperan desastres desde el punto de vista ecológico y no sé cuántas cosas más. Pero es que la Biblia pues ya te habla de plagas desde hace mucho tiempo y ya sabemos por la Biblia que esto no va a ir bien, sino que va a ir de mal en peor hasta que todo desemboque en esa segunda venida de Jesús, que eso tiene que ser impresionante y que eso va a, a plantear un nuevo periodo distinto para la humanidad, ¿no? Para los que se salven. Así que gracias doy a Dios por el tesoro de la Biblia. Ese sería un poco mi testimonio.